Dios les bendiga a todos. Seguimos, por favor. La semana pasada nos detuvimos a pensar que el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo fue todo un éxito. De tal manera que hasta en la última sección del regreso a Antioquía tuvimos muchos principios que son oro puro para nuestra iglesia, para nuestras propias vidas individuales. Y antes de que Lucas, el autor, nos diga acerca del segundo viaje, hay un paréntesis, y un paréntesis un tanto delicado, y que tiene que ver con la doctrina, con la teología que muchas veces puede estar en peligro. Y que nosotros como cristianos debemos de centrar nuestra atención y nuestra mente y nuestro corazón en entender y en sostener y el de seguir creyendo en esa doctrina apostólica que vino directamente de Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en este día? Vamos a estar viendo que todos los hombres sin distinción serán salvos solamente por la gracia de Jesús. Y cuando digo gracia de Jesús me refiero a su muerte y resurrección. Acuérdense que esa fue la cúspide y el corazón del primer viaje misionero. Sin las obras de la ley y estos hermanos que sean salvos por la gracia de Jesús podrán demostrar sus obras que son el resultado de su fe, pero lo harán en amor. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este día. Si le pusiéramos un título a esta predicación sería "No cierres la puerta". En el primer viaje misionero vimos que cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles y de qué manera los gentiles se gozaban y se regocijaban y glorificaban a Dios, pues la salvación había llegado hasta ellos sin formar parte del pueblo de Abraham, del pueblo de Israel. Vamos a estar viendo y abordando el capítulo 15 del verso 1 al verso 35 y vamos a seguir las sugerencias del autor Lucas. Entonces está en tres secciones. Número 1, vamos a ver que hubo un problema por causa del asunto de fe en Jesús más obras. Punto número 2, vamos a ver que este problema resultó en la necesidad de una asamblea o concilio por el mismo asunto de la fe más obras. Y para terminar, punto número 3, tendremos cuál fue la resolución que fue el resultado de este concilio o asamblea que hubo en la iglesia de Jerusalén y que terminó en una carta que incluía un mandamiento específico de que solamente por la gracia de Jesús los judíos y gentiles serán salvos y que aún los gentiles tendrán la bendición de poder actuar y poder obrar, pero en amor. Y esto será la diferencia de todo este embrollo y este asunto que vemos ahí. Por favor, vamos a empezar entonces. Punto número 1, el problema que hubo por el asunto de fe más obras. Fíjense por favor, dice en el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Atención, miren por favor, el capítulo empieza con una pequeña palabra. En gramática sería conjunción. Es una conjunción, pero, con la palabra pero. La palabra pero es un contraste del capítulo 15 y del capítulo 14. El capítulo 14 habíamos dicho que todo había terminado maravilloso. Sin embargo, hay un pero en la historia. Y el pero es que algunos dicen, vinieron desde Judea para enseñar a los hermanos que no solamente era suficiente la fe en Jesús de estos gentiles, pero que era necesario agregarle las costumbres o la ley o el rito de la ley de Moisés, la ley judaica, vamos a decirlo de esta manera. Ahora, vamos a identificar quiénes son estos algunos. Vean el verso 5, por favor, así arranca la historia y ven cómo va a terminar la pequeña historia de este problema. En el verso 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Entonces, Lucas los identifica. Y estas personas son gente de los fariseos que habían creído.
Ahora, no vamos a juzgarlo tan rápidamente. Son personas que habían nacido en el judaísmo. Son personas que habían sido acostumbrados y formados en toda la ley y costumbre de la ley de Moisés. Entonces, estas personas habían creído, habían recibido la nueva doctrina del Evangelio de Jesús. Sin embargo, estaba muy arraigada en su mente y en su práctica la ley o los ritos o las costumbres de la ley de Moisés. Entonces, ya los identificamos. Son estos algunos que dice del verso 1 y del verso 5. Vean con atención, vean cuál es el problema. Está bien que hayan creído, pero si no hacen, cumplen o practican ciertos ritos de la ley de Moisés, miren cómo dice al final el verso 1, no podrán ser salvos. Hermanos, esto es muy serio. No podrán ser salvos. Entonces, quiero que vean esta fórmula que aparece aquí. Fe en Jesús más obras de la ley de Moisés resulta en la salvación de los gentiles, según estas personas que vinieron de Judea. Y obviamente hay una reacción, como toda narrativa nos puede indicar. Verso 2, Pablo y Bernabé empezaron con un problema, con una contienda, con una discusión que no era pequeña con estas personas. Entonces, tanto fue el problema, tanto fue la polémica, la contienda, el pleito, que se decidió que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, la cuna del cristianismo, la madre iglesia, y algunos otros de ellos, al resto de los apóstoles que estaban en Jerusalén y los ancianos, para que se tratara esta cuestión. Vamos a ver rápidamente. El problema era tan serio, hermanos, que fue necesario que la iglesia en Antioquía tuviera que decidir que este asunto fuera tratado en la madre iglesia, en la cuna del cristianismo en Jerusalén, junto con el resto de los apóstoles y con los ancianos allá, como dice el texto. Ven el verso 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, todavía se dieron el lujo de no irse directamente a Jerusalén, pero rodearon por Fenicia, pasaron por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Vean esto, hermanos. La delegación que mandó la iglesia de Antioquía dice que en vez de irse derecho y directo a Jerusalén, se dieron la vuelta y pasaron por estas regiones. Y cómo contaban la conversión de los gentiles, y dice que esto era causa de gozo y de alegría y de gratitud a todos los hermanos. Quiero que vean el contraste. Hay dos grupos de personas que el autor Lucas nos está describiendo aquí. El primer grupo es un grupo revoltoso, es un grupo que está aferrado a sus costumbres, es un grupo que está aferrado a la práctica de la ley de Moisés. Es un grupo que ha sido formado por muchos años en esta forma de creer y en esta forma de practicar. Y hay otro grupo que se nos dice aquí, un grupo de recién convertidos, un grupo que había sido salvo por la gracia de Jesús, un grupo que había aceptado el Evangelio, un grupo que estaba en pleno crecimiento, en pleno, vamos a decir, proceso de maduración. Sin embargo, miren qué hacen. Lucas nos dice a propósito que ellos siguen causando gozo a los lugares donde iban. Estos hermanos que habían sido salvos por la gracia de Jesús no están preocupados que se imponga cierta doctrina y cierta práctica. Están preocupados en querer causar gozo, alegría, gratitud a la gracia de Dios por la salvación. Vean el contraste, amados hermanos. Y miren, Primera de Timoteo nos puede ayudar muchísimo en cuanto a esto. Pablo escribiría al joven Timoteo diciendo esto, 1 Timoteo capítulo 1, ¿sabes qué? Yo te mando, yo te ruego que te quedes, que perseveres en Éfeso, porque quiero que mandes a estas personas que enseñan el legalismo, que dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque el legalismo, la forma de creer y la forma de imponer, no resulta en crecimiento de Dios, resulta más bien en pleitos, en contiendas, en discusiones, y es justo lo que vemos en esta primera sección que se está dando entre este grupo y Pablo y Bernabé y su gente. Entonces miren lo que dice Lucas. El Evangelio siempre causará gozo, alegría, unidad, humildad.
Pero el legalismo siempre causará otro tipo de cosas, como lo ilustra 1 de Timoteo capítulo 1. Verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Nuevamente, el evangelio de la gracia de Jesús siempre estará centrada en lo que Dios hace, no en lo que los seres humanos hacen o cumplen o están dispuestos a cumplir. Quiero que noten bien lo que dice el texto, que al llegar a Jerusalén refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y Dios es el que preserva a todos aquellos que perseveran hasta el final. Verso 5, nuevamente el contraste, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario otra vez circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces, en esta pequeña historia de nuestro punto número 1, abre con este problema de fe más obras y cierra también así: fe más obras. Esta forma de mentalidad. Hermanos, sin decir nombres, muchas veces queremos traerlo al siglo XXI igual. A veces nos regocijamos cuando hay personas que han sido salvas, que han creído en el evangelio de Jesús. Pero de la misma manera, por el tipo de formación que a veces podríamos tener, por la escuela por la cual pasamos, y muchas veces se queda impregnado cierto rasgo de legalismo en nuestras vidas, y muchas veces queremos imponer a los nuevos convertidos que si no cumplen, que si no hacen cierto tipo de cosas, no podrán ser salvos. Mucha atención con esto, porque según el autor Lucas y según Pablo en las otras cartas que él escribió, como la carta de Gálatas, dirá: no, es solo Jesús y solamente por Jesús, sin las obras de la ley. Aprendamos esto, hermanos. Aprendamos a darle lugar a la palabra de Dios. Demos lugar a la doctrina apostólica. Perseveremos en la doctrina de los apóstoles, enseñando bien, aprendiendo bien de esta historia, de esta ilustración que el autor Lucas nos está diciendo. La fórmula fe más obras no es bíblico. Debe ser Jesús y solamente Jesús. Su muerte y su resurrección, su obra en esta tierra, es la que produce la verdadera salvación, para que el pecador arrepentido y salvo pueda andar en vida nueva. Amén. Punto número 2. Vamos a ver la asamblea o el concilio por el tema de fe más obras, que se da del verso 1 hasta el verso 5. Vean del verso 6 en adelante, por favor. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y empieza Pedro a hablar. Miren, hermanos, repito, esto fue un asunto tan serio que fue necesario una asamblea o un concilio en la cuna del cristianismo en Jerusalén, allá entre los hermanos, la iglesia madre de donde salió el cristianismo, donde Jesús les dijo a sus apóstoles que debían ser testigos empezando desde Jerusalén. Dice que fue necesario una asamblea o un concilio. Rápidamente, ¿qué es un concilio? Un concilio es una asamblea de líderes e iglesias donde buscan tratar asuntos muy importantes en cuanto a doctrina correcta, a teología correcta y otros temas, para el mismo bien del grupo y protegerse así del error o de las herejías, terminando de acuerdo de una manera unánime mediante un escrito, y a este escrito también se le llamaba concilio. Y hay muchos concilios en la historia, amados hermanos, muchos concilios. Hay muchos concilios de donde resultan credos, de donde resultan un cierto acuerdo, donde las iglesias de hoy en día siguen basándose sobre ello, lo cual no está mal, está bien. Y miren, y esto es lo que se está llevando aquí. En el capítulo 15, digamos que pudiéramos llamarle el primer concilio o la primera asamblea que se está dando en la historia de la iglesia. Vamos a ver qué se da ahí. Bueno, hay dos participaciones
en esta asamblea o en este concilio que se da en Jerusalén. Número uno, la participación de Pedro. Es importante que notemos cuál es la contribución de Pedro. Dice que después de mucha discusión, o sea, la cosa se puso fea ahí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es el debate? Fe más obras. Quiere decir, unos estaban de acuerdo que sí era necesario, como buen judío, que se practicara el rito, la costumbre de Moisés, como la circuncisión, y otros decían que no. Por ejemplo, los apóstoles. Y después de mucha discusión, dice el autor Lucas, les cayó una piedra. Y este fue Pedro. Y miren por favor lo que dice el discurso de Pedro del verso 7 al verso 11. Número uno, que ellos ya habían oído que Dios mandó a Pedro a predicar a los gentiles. Dios había preparado a Pedro para mandar a Cornelio. Dios le dijo a Pedro mediante la visión que había limpiado a aquellos inmundos. La salvación, la conversión de Cornelio era la prueba, la confirmación de que Dios en su plan ya estaba el incluir a personas no judías a su reino. Y Pedro les hace recordar eso. Número dos, que también Pedro les dice en su discurso que Dios había dado al mismo Espíritu Santo como a los judíos que habían creído. Que Dios no hace distinción ni acepción de personas. Los purificó para no obedecer la ley, sino los purificó por fe, dice aquí el mismo texto. Vean bien, por favor, allá del verso 7 en adelante, dice, Pedro se levantó y les recordó que como los gentiles oyeron por la boca de él la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ellos purificando, quiero que noten y subrayen esta palabra del verso 9. Purificando por la fe sus corazones. Subrayenlo, por favor. No dice purificando, o sea, Dios Espíritu no quiso purificar a los creyentes con la práctica de la ley de Moisés. Dice purificando por la fe. ¿Fe en qué? La fe no es lo que salva, sino el objeto de la fe es lo que verdaderamente salva. La fe no es algo abstracto y es algo mágico y que te puede salvar. No, sino en quién estás depositando tu fe es lo que verdaderamente te va a salvar. Y según el contexto aquí, es Jesús, es su muerte y es su resurrección. Entonces, cuando alguien cree en este hecho histórico, la salvación viene como resultado. ¿Por qué? Porque está depositando su fe en el objeto correcto que Dios ha diseñado para traer la salvación de las personas. Y esto lo vemos en el discurso de Pedro. Como dijo un amado hermano, no se trata de lo que el pecador pueda y quiera hacer para salvarse, sino se trata absolutamente de creer y solo creer en lo que alguien ya ha hecho anteriormente en aquel día de la cruz del Calvario. Es la fe lo que trae a la mente y al corazón de Dios ser capturado por ver que alguien está depositando totalmente su confianza en la obra y en la resurrección de su Hijo amado Jesús. Seguimos con el discurso de Pedro, por favor. Dice que su actitud ponía a prueba a Dios. La palabra prueba aquí es la misma como en Hebreos capítulo 3, donde Israel probó a Dios en el desierto, desconfió de él, lo puso en prueba, dijo, no es cierto que Dios nos ha traído aquí para bien. Dios aquí nos ha traído para morir, etcétera, etcétera. Y el autor de Hebreos en el capítulo 3 usa esta palabra que Pedro está usando también aquí. Cuando dice que provocaban a Dios poniendo sobre el cuello de los hermanos gentiles cargas que ni ellos mismos ni sus antepasados, Hebreos capítulo 3, han podido llevar. Ahora, hermanos, hablando de yugo, en la cultura judía y en la cultura de la iglesia, la palabra yugo por lo menos tiene dos sentidos. Número uno, tiene un sentido positivo. Muchos pasajes como por ejemplo
a Jeremías o como Levíticos, decía que el yugo era bueno porque los unía a Dios. Y es lo que dice Jesús. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes, lleven mi carga sobre ustedes, dando a entender que en este sentido el yugo es una unión con Dios y es algo positivo. Pero también en la Biblia la palabra yugo tenía una connotación o tenía un sentido negativo. Y es cuando alguien tenía que cargar algo pesado, tenía que sufrir. Entonces, ¿qué están haciendo estos judíos en relación a estos gentiles que los obligan o quieren imponerles a cargar y a cumplir y a realizar y a practicar los ritos de Moisés? Les están poniendo un yugo. Ellos piensan, en la mente de ellos, piensan que este yugo es el positivo, que esto los va a unir a Dios. Pero la palabra que Lucas usa es la misma palabra de Hebreos capítulo 3. Este es un yugo que es negativo y es como Pedro lo explica. No pueden hacerles cargar algo que ni ustedes pueden llevar ni sus antepasados. Entonces Lucas lo pone aquí y Pedro lo pone aquí como completamente negativo. La salvación viene por creer en la gracia del Señor Jesús. Como dije, entre paréntesis, su muerte y su resurrección. ¿Cuál fue el resultado del discurso de Pedro? Es que todos callaron. Hubo silencio. Y después de que hubo silencio, miren qué pasa. Esto le dio lugar no a un pleito, no a más discusión, no a más debates, sino miren el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Ven cómo en el testimonio de Pablo y Bernabé no hablan nada que los gentiles tuvieron que hacer para ser salvos? No. Miren que el texto nuevamente por segunda vez dice que fue Dios por medio de ellos que había obrado con señales y maravillas. Verso 13, y cuando ellos callaron, vino una segunda participación de uno de los principales pastores de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, no el que había sido muerto por Herodes. Este es otro Jacobo, el medio hermano de Jesús. Entonces, Jacobo ahora, miren, Jacobo va a rematar y va a terminar de aclarar en realidad qué es lo que necesitan hacer. Vamos ahora a ver el discurso de Jacobo, por favor. Del verso 13 al 21. Se entiende que él era uno de los principales ancianos, como dije. Y lo que asombra es el hecho de la salvación de los gentiles desde el capítulo 10 hasta aquí. No lo basa en las palabras de Pablo. Esto es algo que debemos remarcar de la participación de Jacobo. Te lo voy a explicar de esta manera. No está diciendo, miren, el gran apóstol Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia, es por su ministerio, y es por eso que los gentiles están creyendo y todo esto. No, sino que él basa que la conversión de los gentiles no se debe solo al ministerio de Pablo, pero se debe al cumplimiento de las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Y para eso, él quiere citar Amós capítulo 9, 11 y 12, muy parecido también al lenguaje del capítulo 12, verso 15. Si ustedes más después quieren examinar a Amós, pueden hacerlo. Pero Amós está hablando de que vendría un día donde Dios, en su sabiduría, en su plan, volvería a reedificar el tabernáculo de David, y lo haría con el resto del mundo, y lo haría con los gentiles. Significa que el linaje de David, Jesús mismo, levantaría un nuevo tabernáculo donde las personas que se califican como el resto del mundo, como tú y como yo, que no somos judíos, serían incluidos a este gran plan de la historia de la redención que Jesús logró cuando Él vino a dar su vida, a morir y a resucitar. Al darles la comisión en el capítulo 1, verso 8, se cumple este texto de Amós. Los gentiles son parte del tabernáculo de Dios. Ahora, sí, esto no es solo literatura. Es completamente la palabra de Dios que viene a tratar de tocar, de impactar nuestro corazón,
que por gracia hemos sido recibidos, y ha sido por la muerte, por la resurrección de Jesús, que la Biblia en nuestro texto del día de hoy le llama la gracia de Jesús. Que Dios nos dé convicción y que Dios nos dé un corazón para poder aceptar, entender, valorar, apreciar, y de esta manera poder amar más a Dios y a su ungido de Jesús. En otras palabras, la cita de Amós 9, 11 y 12 era la misma voz de Jehová diciendo su plan para las naciones, sobre incluir a los gentiles, que reconstruiría la casa de David con un nuevo remanente. Como hemos dicho, Jesús lo cumplió. Jacobo declara ante la asamblea la teología y la doctrina, basado en las mismas escrituras, centradas en Cristo Jesús. No hay más. Y esta resolución y esta decisión que se llega a tener en el Concilio de Jerusalén debe ser nuestra resolución, debe ser nuestro credo, debe ser nuestra base. Es sobre esta palabra que nosotros debemos perseverar. Es sobre esta palabra, no en el credo del concilio de tal y tal, sino en el credo mismo de los apóstoles, que viene directamente del texto de la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos los teólogos. Gracias a Dios por todos aquellos concilios que ha habido en la historia. Gracias a Dios por todas las resoluciones y decisiones y acuerdos y credos que de ahí hayan nacido. Pero no pueden nunca sobrepasar la resolución que vemos en el Nuevo Testamento venido de los mismos apóstoles. Hay algo que quiero que noten también, y es esto, que Jacobo llega a esta resolución, es simplemente por Jesús. Es Jesús, su muerte, su resurrección es el cumplimiento de las mismas escrituras del Antiguo Testamento, como Amós capítulo 9. Sin embargo, Jacobo hace algo raro. ¿Qué es aquello? Él manda a los gentiles convertidos a obedecer algunas leyes morales. Vamos a verlo, por favor. Allá en el texto dice él que es necesario, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Quiero que noten bien. Miren a la determinación que él llega. Capítulo 15, versos 16 y 17. Principalmente el 17. Quiero que vean esta poesía hebrea, por favor. Obviamente están usando la Septuaginta, la versión griega del hebreo del Antiguo Testamento. Vean el verso 17. Porque el resto de los hombres, o para que el resto de los hombres busque al Señor. Y miren cómo lo aclara. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Verso 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ven el verso 19. O sea, Jacobo le pegó al blanco y no pudo ser más glorioso y más sublime con esta declaración, que por supuesto el mismo Espíritu estaba dirigiendo a Jacobo con sus palabras. Dice, por lo cual yo juzgo, aquí está la resolución, aquí está la decisión, que no se moleste a los gentiles que se conviertan a Dios. Y bien podríamos terminar ahí. Y Jacobo bien podría decir con eso todo lo que se necesitaba en ese momento. No hay más, es Jesús nada más. Su obra, su muerte, su resurrección, sin las obras de la ley. Jesús y solamente Jesús. Sin embargo, él quiere agregar algo más. Y la pregunta es ¿por qué? Y tal vez nuestro tercer punto responda a la pregunta del ¿por qué pondría Jacobo un agregado? Vean del verso 22 en adelante, punto número 3. Ahora, el mandamiento. Y el mandamiento ahora tiene que ver fe en amor. La fórmula era, y así se dio el problema, por fe más obras. Pero miren el tercer punto. Ahora Jacobo va a cambiar esto, ya no en fe más obras, pero fe en amor. Una palabra clave. Miren por favor, verso 22 en adelante, los apóstoles ya están convencidos, ya resolvieron ese problema, ya Pedro los dejó callado.
ahora es mandar, la decisión de esta asamblea, de este concilio, es mandar a hermanos confiables que vayan con Pablo y Bernabé, que lleven una carta donde se aclara que han salido algunos que ellos como pastores, mucha atención, que ellos como pastores no mandaron, no autorizaron a poner una carga más pesada sobre los gentiles para molestarlos y para confundirlos. Esto es muy importante y muchos dicen que debido a este problema Pablo escribió Gálatas. Podría ser. ¿Por qué? Porque ahí Pablo en Gálatas nos dice que él tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro se estaba dejando llevar por esta misma idea de no juntarse con los gentiles, de no comer con los gentiles, de tratar de imponer cierta carga en los gentiles. Pero vean cómo dice Jacobo aquí, que él no dice, verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Esto es muy importante. Es muy peligroso, amados hermanos. Aquí hay una aplicación. Es muy peligroso cuando hermanos buscan realizar algún tipo de trabajo sin la asesoría, sin el permiso, sin la supervisión de los ancianos o de los pastores de la iglesia. No lo confundan. No queremos provocar actitudes que digan, por eso yo no hago nada, por eso yo no sirvo, o por eso yo no hago ningún tipo de trabajo para mi iglesia. Bueno, no creo que esto es lo que Lucas busca provocar en los hermanos, sino que aquellos hermanos serviciales que tienen carga podrían estar en un error también, en tratar de realizar algo sin la supervisión, sin la asesoría, sin la enseñanza de los ancianos. Y esto fue exactamente lo que pasó con la iglesia de Jerusalén. Hubo un grupo de hermanos que tenían la carga habían creído primero, pero recuerden, tenían todavía muy impregnado el asunto de la ley de Moisés, tanto que lo querían imponer en los gentiles. Y salen de Jerusalén y van hasta Antioquía a tratar de confundir a los hermanos. Y Jacobo lo aclara, dice, sí han salido de aquí, pero nunca salieron bajo nuestra autorización. Dejen que el texto hable por sí mismo. Verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros hermanos Bernabé y Pablo. Ahora, él va a aclarar por esta carta quiénes son Pablo y Bernabé. Escuchen bien, verso 26. Son hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No son hombres que buscan imponer cargas. No son hombres que buscan hacer lo que ellos piensan que está bien. Son hombres que están dispuestos a dar su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces enviamos a ustedes a Judas y a Silas. Les van a hacer saber esto. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nuevamente, lo repite, verso 29, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis. Ahora, otra cosa que pueden subrayar. No dice, si ustedes la obedecen, entonces podrán ser salvos. Si Jacobo diría eso, estaría tirando todo su argumento glorioso y sublime que recién había hecho. Pero no, gracias a Dios no dice eso. Él dice, de las cuales estas leyes morales, si ustedes lo practican, bien haréis. No dice podrán ser salvos, pero dice bien haréis. Serán resultados de su fe. No será para su salvación, sino serán resultados de su fe. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y pasando, verso 33, pasando ahí tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los había enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Vamos, antes de terminar, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones de nuestro tercer punto. Nos preguntábamos, ¿por qué Jacobo agregaría esto? Que los recién convertidos gentiles cumplieran, obedecieran y guardaran estas leyes específicas morales. Miren bien qué tipo de leyes son. Por fin, Jacob, ¿van o no van a cumplir la ley de Moisés?
Jacobo aparentemente dice que sí. Pero no dice, recuerden, la primera clave dice, no, si hacen esto serán salvos, como el verso 1. No, sino dice, bien haréis. Por causa de tiempo, la conclusión a la que llegamos, la que el texto nos está diciendo, es que Jacobo simplemente les está pidiendo a sus hermanos gentiles no judíos, es que amen, toleren y tengan paciencia a sus hermanos judíos que todavía están en pleno proceso de maduración, de transformación, que les cuesta todavía dejar sus costumbres, aquella forma de doctrina, aquella forma de hacer las cosas. Simplemente les está diciendo, hermanos, por favor, no sigan provocando a sus hermanos judíos. Gracias a Dios ustedes ya entendieron, Amós así lo profetizó, y gracias a Dios que solamente es por la gracia de Jesús que todo hombre, judío o no judío, puede ser salvo. Sin embargo, si ya creyeron, si ya entendieron, busquen tener paciencia con aquellos hermanitos que todavía no han entendido del todo. Van a entender, dice Pablo en Filipenses, van a entender un día van a estar en el nivel de los hermanos maduros, pero aún no, y por lo tanto no los provoques. Es como 1 Corintios capítulo 8, Pablo nos da una ilustración. Él dice, para mí el comer carne sacrificada a los ídolos, por supuesto que no lastima mi conciencia, no es pecado para mí, Dios ha limpiado absolutamente todo. Sin embargo, por causa de mis hermanos débiles, los de débil conciencia, me abstengo de comer carne. No porque sea pecado, sino porque quiero respetar y no empeorar la frustración y amargura de mis hermanos que aún les falta madurar. Amados hermanos, el Nuevo Testamento a esto le llama fe. Y creo que es una muy buena aplicación para los que hemos sido salvos solamente por la gracia de Jesús, sin las obras de la ley. Debemos de tener paciencia a nuestros hermanos que piensan que se debe de hacer algo aparte de la fe en Jesús. Debemos de tenerle paciencia. Son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Debemos de abstenernos de ciertas cosas con tal de que ellos no empeoren, con tal de amarlos de esta manera, de tenerles paciencia, de tolerarlos de esta manera. Humanamente tal vez no podemos, pero el Espíritu puede ayudarnos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pablo en Gálatas nos lo dice de una manera explícita, específica. Él les dice, sean pues libres, dice, estén firmes, sean firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Estén firmes en la libertad que solamente la gracia de Jesús pudo lograr. No tuviste que hacer absolutamente nada para ser salvo. Solo tuviste que creer en lo que alguien ya anteriormente había hecho, y lo que Él hizo, lo hizo perfectamente, tanto que no necesita que se agregue absolutamente nada de parte tuya. Solo cree en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, y debes estar firme en esta libertad con que Cristo te hizo libre. Y van a ver que más después dice algo que a mí me encantó en lo personal y me ha ayudado muchísimo. Vean por favor el verso 6, Gálatas 5:6 dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. En Cristo Jesús, en su gracia, en su muerte, en su resurrección, no vale un agregado, no lo vale, no es bíblico. Miren, sino lo que vale, dice Pablo, es la fe que obra por amor, es la fe que actúa por amor. Por eso en este tercer punto le pusimos así: Jacobo da un mandamiento claro, específico, que solamente por Jesús, porque así se cumplió, Amós capítulo 9. Pero esa fe necesitas comprobarlo en amor, teniendo paciencia con tus hermanos que aún les falta. Amados hermanos, si traemos esto al siglo XXI, vamos a tener muchísimos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos, que Dios te dé la sabiduría para poder identificarlo, pero que nuestro credo sea esto, que nuestra base de doctrina, que nuestra base teológica sea esto.
Solamente Jesús, su muerte y resurrección fue suficiente para mi salvación. Yo solo creí. Y aún el creer, según Hechos, es un don especial de Dios. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo aprender, debo enseñar que solamente es por Jesús y debo tener paciencia para mis hermanos que les cuesta aceptar y entender esto. Que Dios nos dé poder para poder amar, ayudar a nuestros hermanos de esta manera. Que Dios les bendiga ricamente y estén atentos a las aplicaciones más específicas a mitad de la semana. Dios les bendiga.